Hola mi niño lindo, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos una nueva actividad, pero antes de empezar, como siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones y dones que derrame cada uno de nosotros. Muy bien, empezamos. El nombre de nuestra actividad de hoy es Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Estamos en la semana 24, día lunes 14 de septiembre, y el área que vamos a trabajar es de personal social. Esta semana reflexionarás sobre el uso de fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de tu salud y la de tu familia. Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que pueden dañar nuestra salud. Es muy importante tener esto de acá en cuenta, niños, porque a veces con tanta información que cruza ahora por las redes sociales, por donde nosotros siempre estamos ahí mirando, encontramos tanta información que a veces nos llevamos de aquello y no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, ¿no? ¿Y por qué nos dice que debe ser por fuentes confiables? Entonces vamos a indagar aquello. Y sobre todo, donde nos dice que es fuente confiable no es cierto de que tengan pues un respaldo de médicos, de personas especializadas para realizar aquello, algún medicamento, algunas recetas que podemos tomar y que pueden mejorar nuestra salud, pero siempre con respaldos confiables. Muy bien, continuamos. ¿Qué necesitamos para esta actividad? Dice, ¿qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Hoja de reuso, cuaderno, lápiz o lapicero. Nuestra meta o propósito, dice, analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy día. Van a analizar ustedes un caso y van a reflexionar sobre la responsabilidad respecto al uso de información que nos llega todos los días por el celular, ¿no? A nosotros nos llega bastante información de las diferentes redes sociales, del WhatsApp, del Facebook, de Instagram, de diferentes redes sociales, y tenemos que saber analizarla, reflexionar bien qué información tenemos y cuál podemos nosotros hacer de repente caso y cuál no, ¿ya? A ver, continuamos. Dice, lee el siguiente caso, dice. Los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social ha encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Entonces dice, ¿qué quieren los papás de Julia? Cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible, como todas las familias y los padres, ¿verdad? En una red social, que estamos hablando acá de Instagram, del Facebook, ¿no? Del WhatsApp, han encontrado una receta milagrosa. Han encontrado una receta que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Imagínense, ¿no? Hasta encontraron testimonios en las que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. Que gracias a esa receta milagrosa habían sanado de varias enfermedades, me supongo, porque dice que cura todas las enfermedades. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor de estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y podría ocasionarle más complicaciones. Entonces, ¿qué encontró el papá de Julia en la red social? Una receta milagrosa que dice que le aseguraba prevenir y curar todas las enfermedades. Pero no solamente aquello, sino encontró hasta testimonios de personas que sí la habían tomado y que sí la habían sanado. ¿Qué hizo el papá de Julia? También preparó lo mismo. ¿Y qué pasó después? Tuvo que ir hasta el médico por ese fuerte dolor de estómago. Y el médico, ¿qué le ha recomendado? Que no la vuelva a tomar porque podría ocasionarle más complicaciones, ¿no? Eso es lo que nos dice este caso. Acá dice. Luego de leer el caso, responde las preguntas. ¿Qué hizo el papá de Julia? Encontró una receta milagrosa. ¿Y qué hizo? Preparó la receta. Acá nos dice, preparó la receta para saber si realmente era milagrosa.
preparó la receta para saber si realmente era milagrosa. ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Por qué? ¿Fue milagrosa? No, no fue milagrosa. ¿Qué pasó? Luego de tomarla, ¿fue milagrosa? No, porque dice que él se sintió enfermo y tuvo que ir al médico y contarle lo ocurrido. Entonces no fue milagrosa. ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? Si hubiera sido, niños, yo les pregunto, si hubiera sido verdadera, ¿ustedes creen que papá de Juan se hubiera enfermado con dolor de estómago? No, ¿verdad? Entonces, ¿fue verdadera? No, fue una receta falsa, una información falsa. Eso fue lo que encontró el papá de Julia. ¿Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? ¿Toda la que escuchamos? No, todas las que escuchamos, no, las que escuchamos o leemos, todas no son verdaderas. Hay personas que a veces sin saber ellos mismos lo escriben o simplemente copian de otras personas y ni siquiera se han dado cuenta si la receta es verdadera o no es verdadera. Si la receta realmente nos va a ayudar o nos puede perjudicar en nuestro organismo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta mucho de aquello. ¿Quién nos da la información? ¿De dónde estamos recibiendo esa información para nosotros recién poder creer? ¿Qué nos dice acá? Así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus u otras enfermedades en base a información que encontramos en diversos medios de comunicación como las redes sociales. Por eso que yo le estaba diciendo, ¿no? Las redes sociales donde tenemos el celular que nos viene tanta información, es que tenemos que ver qué información realmente sería buena y qué información realmente no lo es. Entonces nosotros tenemos que analizar y reflexionar sobre aquello. Sin embargo, dice, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como el caso de la receta milagrosa. Claro, ¿no? Lo que le pasó al papá de Julia. Él leyó, vio los testimonios y pensó que realmente le podía ayudar. Pero cuando él lo hizo, lo preparó y lo tomó, no era como él lo había leído. Y tuvo que ir hasta el médico de emergencia, donde el médico le ha dicho que no vuelva a tomar la receta milagrosa porque se puede complicar con algo más, ¿no? No solamente con un simple dolor de estómago. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Que él antes de hacer algo debe leer y buscar la información y todavía que sea de una fuente muy confiable. Continuamos. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Esta es la lectura que se les dejó. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar decisiones son: cuestionar si la información es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas, dice, y forma de cuidarse del COVID-19, ¿no? U otros casos que nos presentan los medios de comunicación, las personas y las redes sociales. Es mejor indagar la información que publican especialistas en el tema. Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, instituciones internacionales especializadas, instituciones académicas como las universidades, ¿no? Entonces, realmente para saber si la información es veraz, nos piden que nosotros debamos tener estos requisitos. Aceptar que podemos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, que exponerse al sol previene el COVID-19. Es importante que reconozcamos que existen personas especialistas en el tema que tienen información con más sustento que nosotros. Debemos saber escucharlos y cambiar nuestra información, nuestra forma de pensar y actuar, y si fuera necesario. Entonces, hay que leer bien, hay que analizar bien, ¿no? Conversar con nuestros padres sobre esto, porque muchas veces nosotros creemos todo lo que leemos. Manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos mucho enojo, mucho temor, y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos. A veces también, por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona, juzgamos sus ideas como válidas o no.
¿no? Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Qué más nos dice? Pensar en cómo nuestras acciones o las de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar la salud de las personas. Y es muy importante, si nosotros vamos de repente a copiar y a publicar, debemos darnos cuenta si eso realmente es verídico, porque las personas, así como el papá de Julia, lo pueden hacer y pueden complicarse sus actos. Entonces, hay que ver bien de dónde recibimos la información, qué información recibimos, ¿no? Y sobre todo lo que nos piden que sean especialistas en el tema. Instituciones de Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, instituciones internacionales especializadas, instituciones académicas de las como las universidades. Ahora seguimos. ¿Qué nos dice acá? Texto 1, texto 2. Acá tenemos dos textos, niños. Ustedes pueden observarlo. Primeramente lo observamos. El texto 1, miren cómo está, ¿no? El color está resaltado, texto 1, y acá tenemos el texto 2, y acá nos dice, ¿qué nos dice el texto 2? Miremos acá entonces el texto 1. Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar baño caliente evita que las personas se infecten el COVID-19. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿Qué nos dice acá? Estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID. ¿Has escuchado sobre aquello? ¿Sí o no? Si pones sí, ¿por qué? Y si pones no, ¿por qué? Fundamenta tu respuesta, por favor. ¿De dónde previene esa información o quiénes la dicen y por qué? ¿De dónde creen que puedan provenir esta información? ¿Y por qué las dirán? ¿De dónde creen ustedes? ¿De las redes sociales? ¿De dónde creen que vengan esa información? ¿Crees que realmente será cierto lo que dice en el texto 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Solamente con poner esta información que ha puesto tan pequeñito acá, ¿ustedes creen que puede ser verdadero? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedes tú saber? Hay un especialista acá del Ministerio de Salud que nos dice realmente que eso es verdadero. Reflexionen, niños. ¿Qué otra información similar al texto 1 conoces? Escríbela, menciona de dónde procede esa información. ¿Conoces una información similar de repente que has leído por ahí? Tomar ciertas pastillas, de repente hierbas que has podido leerla, menciona y de dónde procede esa información, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice ahora en el texto 2? Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos del COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido pueda matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos, frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Qué nos dice el texto 2? ¿Qué nos está diciendo? ¿Será una información veraz o será una información que no? Nosotros nos han recomendado, y el Ministerio de Salud, ¿qué nos dice? Que debemos lavarnos la mano frecuentemente con agua y jabón o con desinfectante. Entonces, ¿será una información del Ministerio de Salud? ¿Crees que esa información es verdadera? ¿Por qué? Cuando nosotros escuchamos por diferentes medios que lo que tenemos que hacer es guardar un distanciamiento, lavarnos las manos lo más frecuentemente posible, utilizar el alcohol, ¿la información será veraz o será mentira? Claro que es veraz, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen, lo que nos piden. ¿Y por qué? Porque son las recomendaciones que nos están dando. ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? ¿Qué tiene que ver? Tienen que leer ustedes y hacer una comparación. Acá nos dice, estar en lugares de clima frío, clima cálido, en la nieve, tomar un baño caliente, quiere decir que no se enferman, evita que las personas se infecten de COVID-19. ¿Será verdad?
será mentira. Será mentira, ¿verdad? Pero acá sí nos dice, acá nos está dando las recomendaciones, ¿no? Que aunque sea muy soleado, el COVID de todas maneras va a existir, no va a desaparecer. Lo dice porque ya lo han visto en otros países. ¿Qué más nos dice? Limpiarse las manos frecuentemente con desinfectante a base de alcohol. Entonces, este de acá dice acá. ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? Que son informaciones. Una es una información de la red, una red social, y la otra es si es una información que es recomendada por el ministerio. ¿Qué más dice? ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? ¿Qué nos han pedido que hagamos para beneficiar? Dice. ¿No? Especialistas en el tema. Instituciones de Estado, el Ministerio de Salud, instituciones internacionales especializadas, instituciones académicas como las universidades. ¿No? Eso es lo que debemos saber para que realmente, si esa información es verídica o no. ¿Qué recomendación le darías a papá de Julia sobre el manejo de la información? ¿Qué recomendarías tú, mi amor, para que le digas a papá de Julia? Que otro día no se deje llevar por todas las informaciones que él encuentra en las redes sociales, sino que debería verificar. ¿Verdad? Debería verificar aquello. Entonces, chicos, esa es la tarea que están llevando ustedes hoy día. Esta es la actividad que me van a hacer en su casita, ¿ya? Con tu familia, dice. Comenta los textos analizados, pregúntale a tus familiares qué opinan al respecto. Pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a cómo prevenir el COVID-19 y si han comprobado que esa información es verdadera. Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlos en cuenta en la actividad 3. Miren, niños, acá, por eso que está ¿cómo se llama? Está con otro color, acá les he subrayado acá para que ustedes se puedan dar cuenta, niños. ¿Ah? Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlos en cuenta en la actividad del día 3. Entonces, todo esto te va a servir el día miércoles que tienes tu otra actividad de personal social. Pídeles que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o sobre la información a la que accedemos? ¿Ya? Este de acá es muy importante, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos, la que nosotros a veces copiamos y volvemos a poner? O sobre la información a la que accedemos, ¿no? Eso es muy importante saber aquello. Reflexiona, dice, recuerda la meta. Analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Esa es la meta que ustedes han hecho hoy día, ¿no? Esa es su meta que ustedes, analizar. Reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Lograste analizar un caso, el caso de papá de Julia? ¿Lograste hacerlo? ¿Qué hiciste para lograrlo? ¿Qué tendrías que mejorar? ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? ¿No? Es muy importante analizar esto para reflexionar que a veces toda la información que encontramos en las redes no toda es verdadera, ¿no? Y es muy importante porque se trata de nuestra propia salud. Muy bien, mis niños, gracias. Nos estamos viendo, nos estamos comunicando. Chicos, recuerden estar atento al WhatsApp, tomen solamente la foto a los trabajos que se les va a revisar, tomen una foto bonita, no se vayan ustedes, no la tomen de diferente manera, tomen el de la mejor manera posible para poder revisarlas, cuídense mucho y no se olviden del distanciamiento social, usar la mascarilla, el lavado de manos y el alcohol, ¿ya? Eviten salir, si se cuidan ustedes, cuidan a su familia. Muy bien, chao, chao.